Entonces, como les decía hoy, la idea es arrancar con el práctico 9, pero antes de eso quiero saber si alguien tiene alguna duda del práctico 8. Vamos a ver alguno de Jacobiana también. Del práctico 8, ¿alguno tiene alguna duda, un ejercicio que no salió, que no entendió? En 10. Ajustito ese. Bien. Y ese está medio escrito, medio raro, pero vas a ver que es fácil de hacer. Así como está escrito, está re entreverador, pero está. Vamos a ver. Tenemos una función de R2 en R definida con esta función. Un punto es 0, 0, otro es 1, 2. Entonces, primero que nada, cuando te dice segmento, está pensando en un segmento de recta en R2. Es como que tenés el 0, 0 acá, el 0, 0, por acá está el 1, 2. Entonces, el que él llama segmento, AB, es el que une este punto con este punto. Tenía que unir los puntos, ahí va. Bien, ahora veo eso, Marcela, y te respondo. Entonces tenemos eso y nos dice encontrar un elemento C, que después le cambian la letra y le llama así, o sea, acá en realidad era C. Se ve que le erraron, hallar C, tal que valga esto. Si se fijan, esto es como un teorema de valor medio en cálculo 1. Entonces, la parte difícil eran dos. Una, entender que este C y este eran lo mismo, simplemente se equivocaron cuando escribieron. Dos, es entender qué es esto en el caso de que tenemos una función de R2 en R. O sea, ¿qué es el diferencial cuando tenemos una función de R2 en R? ¿Se acuerdan de eso? Es el gradiente, exacto. Entonces lo que nos está pidiendo es encontrarse tal que f de b menos f de a sea igual a el gradiente de f evaluado en ese c, o sea, c es un punto de dos coordenadas igual que f y a, por b menos a. Entonces ustedes conocen todos los datos acá casi. F de b es f evaluado en 1, 2. Se me queda 1 al cubo por 2, eso es 2. F de A es F evaluado en 0, 0. Entonces 0 al cubo por 0 es 0. O sea que todo esto que está acá vale 2. Luego, el gradiente de F, perdón, recuerden que era el vector formado por las derivadas parciales. Entonces venimos a la función, la derivada respecto a x, que nos queda? Nos queda 3x al cuadrado por y, y la derivada respecto a y nos queda x al cubo. Y por último tenemos el b menos a, que b menos a es b simplemente, porque 1, 2 menos 0, 0 es 1, 2. O sea que esto es el vector 1, 2. Les voy a traducir lo que pide el ejercicio. Encontrar C, que va a ser un vector de dos coordenadas, C1, C2, y tiene que pertenecer al segmento AB. Ojo que esto no es intervalo, es un segmento. Es decir, tenemos que encontrar un vector de dos coordenadas que viva en este segmento. Por acá, por ejemplo, por decir algo. De manera que 2, que es lo que está acá, sea igual al gradiente de f, que es esto, evaluado en C1, C2. No, eso no puede ser, porque eso me da un vector. Ajá. No, el gradiente, ahora lo vemos. Ahora vemos por qué te daba el gradiente. La verdad que estoy en un problema, porque esto es algo que vive en R,
Y esto es algo que vive en R2. ¿Qué pasó acá? Yo el diferencial. Bueno, capaz no está escrito y hay un producto interno. Ahí tiene más sentido. Acá haya un producto interno que no está escrito, me convence más. Vieron que el diferencial es un vector de dos coordenadas. Acá tengo un vector de dos coordenadas. Si yo hago el producto interno, me da un escalar, que es lo que tengo de este lado. Entonces queremos que esto sea igual al gradiente por b menos a, que es 1, 2. Pero acá tienen quién es el gradiente. Entonces el gradiente evaluado en C1, C2 es 3C1 al cuadrado por C2, C1 al cubo con 1, 2. Y ahí despejan C1, C2. O sea, hacen el producto escalar y tienen que encontrar un C1, C2 tal que esa cuenta sea cierta. Y luego verificar si ese C1, C2 cae en el segmento que tiene que caer. ¿Se entiende? C1, C2 son las coordenadas de tu punto C. Ejemplo, cuando te dice hallar C, C es un punto de R2. Entonces tiene dos coordenadas. Es el que te está preguntando, digamos. Este es la incógnita. Ahí va, hay que tener en cuenta lo que dice Nicolás. Entonces, hacer esta cuenta y después verificar si C1 o C2 están en el segmento es muy tedioso. ¿Sí? Porque fíjense en que tienen dos incógnitas, pero tienen una ecuación. Entonces, en el mejor de los casos, eso va a ser un sistema no lineal, pero va a ser un sistema compatible indeterminado, es decir, va a tener infinitas soluciones. Y chequear, no podemos chequear cada una de ellas a ver cuál cae en el segmento. Entonces lo que hay que hacer es forzar que esté en el segmento de uno. ¿Y cómo hacemos esto? Hay que fijarse cómo son los puntos que están en este segmento. Y eso es lo que dice Nicolás. Todos los puntos de acá son de la forma C1, 2, C1. Porque está la recta y igual 2x. Pero entonces ahora tenemos una sola incógnita y tenemos una ecuación. Una ecuación y una incógnita, en el mejor de los casos, es compatible determinado y me da una única solución. Entonces, así es como le forzamos a que esté en el segmento. Entonces, hay que hacer esta misma cuenta, pero teniendo en cuenta eso. Para que C pertenezca al segmento este, es necesario que C sea igual a C1 dos veces C1. ¿Entiende eso? Opa, llegamos a 20. Vamos arriba. Bueno, el producto interno lo estoy poniendo yo, la letra no lo dice, pero está rara la letra, porque esto que está acá es un escalar, es algo que vive en R. Pero esto que está acá es algo que vive en R2. Y esto que está acá es algo que vive en R2. Entonces, si vos querés una igualdad, no podés tener de un lado algo que vive en R2 y algo que vive en R. ¿Y cómo yo hago a partir de dos vectores de R2 para tener algo de R? La única manera que conocemos es un producto escalar. Entonces, yo supongo que sale por ahí el ejercicio, le voy a preguntar a Marco, que seguramente se equivocaron acá. O sea, se equivocaron o se olvidaron de poner un punto interno. Porque si no, no hay manera que sea igual esto. Simplemente por eso, porque de un lado tenemos algo de R y de otro lado tenemos algo de R2. Y un vector de R nunca va a ser igual a un vector de R2. Sí, el diferencial es el gradiente. Va de R2 a R. No, de R2. Bueno, esta es la matriz asociada. Bien. Es un vector 2 por 1 porque el gradiente es la matriz asociada al diferencial.
Ah, vos lo que hiciste que es aplicarlo al vector b menos a. Ahí puede ser. Ahí me están convenciendo. Si yo aplico el diferencial en el vector b menos a, pero es el producto interno, porque es multiplicar una matriz por un vector. Es multiplicar la matriz esta, que es el diferencial puesto en formato columna, por el vector b menos a. Que el vector b menos a es 1, 2. Eso es lo que te da el diferencial aplicado al vector, pero en el fondo es el producto interno, porque me queda esto por 1 más esto por 2. Y me queda un escalar. Se lo pueden ver como el producto interno, lo pueden ver como que están aplicando el diferencial. Vamos a sacarlo entonces. Están aplicando el diferencial en ese vector. Déjame sacar acá y explicar eso. B menos A. B menos A es 1, 2. Entonces esto de acá es aplicar el diferencial de f calculado en C1 o C2 al vector B menos A. En este caso equivale al producto escalar. Porque es un producto de matrices. Pasa que como son vectores, los dos son vectores, al final es un producto de vectores. ¿Se entiende eso? Entonces nos queda eso. Y voy a copiarlo con, ahora teniendo en cuenta esto. Entonces tenemos que 2 es igual al producto escalar entre 3C1 al cuadrado 2C1, porque el C2 vale 2C1, C1 al cubo, 1, 2. Y esto es una ecuación con una incógnita. Nos queda 2 por 6C1 al cubo más 2C1 al cubo. Esto es igual a 8C1 al cubo. Y ya está. Ahora pueden despejar C1. Entonces C1 es la raíz tercera de 2 octavos, que es un cuarto. Y ahí encontraron el vector C. Bien, porque encontraron C1, pero la segunda coordenada es 2 veces C1. Entonces, como hallaron C1, ya está. Tienen todo el vector C. Les voy a explicar de vuelta por qué el diferencial es el gradiente. Entonces, eso es algo general. El diferencial siempre es, o sea, la matriz asociada al diferencial, que es la jacobiana que estaban hablando, es la matriz formada por las derivadas parciales. Voy a hacer el caso general. Antes de ver eso, ¿tienen dudas de esto? Vamos a sacar las dudas y después vemos el caso general. Profe, yo Sí. no entendí ahí porque justo se me cortó y no vi el principio, digamos. Si no hay Ajá. problema, hay pasarlo rápido, o sea, puedo ver el video después, pero... Dale, dale, sí. El ejercicio nos dice, tenemos esta función que va de R2 a R, nos da 2 puntos del plano, o del dominio de la función, como quieras verlo, y nos pide hallar C en el segmento AB, en un segmento de recta que está en el plano, tal que se cumple esta ecuación, que es como un teorema de valor medio. Que f de b menos f de a es el diferencial en C, esto es un error de tipeo nada más, en C, aplicado al vector b menos a. O sea, el diferencial es una transformación lineal que va de R2 en R. Y esto es un vector que está en R2. Entonces, todo esto es esta transformación lineal aplicado a ese vector. Entonces, hay dos observaciones en el ejercicio. Uno, que el diferencial es el gradiente, en este caso. Siempre que tenemos una función de Rn a R, el diferencial es el gradiente. Eso es algo general. Y la otra observación es que aplicar el diferencial a un vector, cuando tenemos una función de Rn a R, es lo mismo que hacer el producto escalar. ¿Bien? Porque en el fondo están haciendo
la derivada de f respecto a x, la derivada de f respecto a y, esto es el diferencial, o sea, la matriz asociada al diferencial, y esto lo multiplican por el vector 1, 2. ¿Bien? Matriz por matriz. Pero esto justamente es el producto interno, porque es la primera coordenada por la primera coordenada, o sea que la derivada de f respecto a x, más la segunda coordenada por la segunda coordenada. Entonces coincide con el producto interno. Simplemente por cómo es el producto de matrices. Estas son las dos observaciones que hay que tener en cuenta. Que el diferencial es el gradiente y que aplicar el diferencial a un vector en el caso de que tenemos funciones de Rn a R es simplemente hacer el producto interno. Está perfecto, muchísimas gracias. Dale, genial. Entonces voy a ver esas dos cosas, esas dos observaciones. Una ya me va a venir bien para lo diferencial que lo vamos a usar en el práctico 9. Definición. Dada una función f de u en Rn en Rm, ¿bien? Ahora ya no tiene por qué ir a R nada más. Definimos la matriz jacobiana como la matriz asociada al diferencial en la base canónica. O sea, como definición es eso. La matriz jacobiana es la matriz asociada en la base canónica de la transformación lineal diferencial. En este caso va a ser una transformación lineal que va de Rn a Rm. Si quieren acá le ponemos las bases canónicas de cada dimensión. Pero, por suerte, tenemos una manera explícita de calcularlo. ¿Bien? La teoría es esa, la definición es esa. Pero en la práctica, esto se llama jacobiano, con J. En la práctica lo que tenemos es que jacobiano es una matriz de la siguiente forma. Primero, si f está escrita así, o sea, si va de un abierto de Rn a Rm, va a ser algo del estilo así. Toma n coordenadas y me tiene que devolver m coordenadas, donde cada coordenada va a ser una función, que depende de todas las variables. ¿Se entiende eso? ¿Quieren ver algún ejemplo? ¿Ese C fue porque se entiende o porque quieren ver un ejemplo? Los dos. Bien. Ejemplo, todo lo que se le ocurra en f de x y z igual x al cuadrado por y, x por seno de y, logaritmo de y por e a la x, yo qué sé. Entonces, todo esto sería f1. Estas son las coordenadas del vector llegada, digamos. Hasta ahora habíamos trabajado siempre funciones que iban de Rn a R. Pero ahora en el práctico nuevo va a haber funciones que van de Rn a Rm. Entonces, en donde llega la función ya no es un único valor real, sino que es un vector con m coordenadas. En este caso la función va de R3 en R3. Pero los exponentes acá pueden ser distintos. Bien, puede ser f de x igual x al cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, no sé, seno de x. En este caso la función va de R en R5. Y acá esta sería F1, F2, F3, F4, F5. ¿Y se entiende lo que quiero decir con esta notación? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, repaso que veníamos. La matriz jacobiana es la matriz asociada a la transformación lineal diferencial en las bases canónicas respectivas. Eso me sirve mucho para demostrar teoremas y cosas, pero en la práctica no me sirve de nada, porque si yo cada vez que quiero matriz jacobiana tengo que hallar el diferencial, hallar la matriz asociada, es muy largo. ¿Sabes?
Pero por suerte no es necesario, porque la matriz jacobiana de f, voy a volver a copiar esta f, va a tener siempre la siguiente forma. Va a ser una matriz de tamaño n por m, donde en la primera fila, toda la primera fila es el gradiente de la función 1. En la segunda fila es el gradiente de la función 2. Y así voy hasta que en la última fila es el gradiente de la función m. Donde cuando la f es mayúscula me refiero a estas coordenadas. Bien, entonces, escrito de otra manera sería, necesito la derivada de f1 respecto a x1, la derivada de f1 respecto a x2, y así sigo, hasta la derivada de f1 respecto a xn. Acá abajo viene la derivada de f2, porque estoy en la segunda fila, respecto a x1, la derivada de f2 respecto a x2, y así sigo, respecto a x2. Hasta que llego a la última fila. Después le pongo esto. Que la última función es la m. Entonces la derivada de fm respecto a x1, la derivada de fm respecto a x2, y así hasta la derivada de fm respecto a xn. Y esa es la matriz jacobiana general para cualquier función. Bueno, la matriz jacobiana sirve mucho. Ahora en el práctico 9 vamos a ver bastante para lo que sirve. Sí, subo la definición, Nicolás. Acá. Ahora abajo para lo que estaban copiando la matriz. ¿Ustedes se acuerdan de cálculo 1? ¿Qué representaba la derivada? ¿Se acuerdan de eso? Una recta tangente al gráfico, en el punto. Claro, la pendiente. Entonces, en el fondo es la mejor aproximación lineal. Ustedes tienen una curva cualquiera, o sea, la curva es el gráfico de la función cualquiera, y la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que cerca de ese punto, la función se comporta casi como esa recta. O sea, a orden 1, el gráfico de la función en un entornito es esa recta. Es como que ustedes hacen un super zoom acá, tienen el puntito, tienen la función, y tienen la recta tangente. Entonces, cerca de ese puntito, el gráfico de la función es casi la recta tangente. Mientras más cerca estén, más se parece. Entonces, la derivada es eso. Es la mejor aproximación lineal. Lineal porque es una recta. El diferencial es exactamente lo mismo, pero para funciones de más variables. Porque se acuerdan que una transformación lineal, la imagen de una transformación lineal es un hiperplano. O sea, el R2 es un plano, el R es una recta, el R3 es un hiperplano. Entonces ustedes tienen su función, su gráfico de la función en R3, por ejemplo. Esta sería una función que va de R2 en R. Y la imagen del diferencial es un plano acá. Después va a ser el famoso plano tangente. Pero lo que le está diciendo es que cuando ustedes lo calculan en un punto, el gráfico de la función es casi ese plano. Muy cerquita del punto, ¿no? En un entornito acá súper cerquita. Ustedes se alejan de ese punto y nada que ver, pero cerquita del punto son casi ese plano. Y representa lo mismo. Entonces, tanto en dimensión 1, o sea, en funciones de cálculo 1, como en estas funciones, el significado de la derivada y el diferencial es el mismo. Es la mejor aproximación lineal a la función. Es que en cálculo 2 se empieza a mezclar mucho Galois y todo ahora con... Simplemente porque el diferencial es una transformación lineal. Ya ahí ya tenemos álgebra lineal. Bueno, porque esta es la matriz asociada. ¿Te acordás? Que vos tenés las transformaciones lineales, ¿no? Como funciones que cumplen estas propiedades, y después tenés la matriz asociada de ciertas bases a esta transformación. Entonces, el jacobiano, o la matriz jacobiana, mejor dicho, por definición es la matriz asociada al diferencial en las bases canónicas. O sea, donde yo en el espacio de llegada y de salida pongo las bases canónicas y calculo la matriz asociada. Y me da eso.
Si ustedes hacen la cuenta, le va a dar eso. Calculan el diferencial a mano, si quieren. Y calculan la matriz asociada y le da esto. Claro, en R lo podés ver como una matriz de 1 por 1, porque un escalar es una matriz de 1 por 1. Digamos, si ustedes tienen una función que va de R en R, entonces todo esto no está, digamos, solo tienen esto, porque hay una función y hay una variable, como que tienen el primero nada más, y su matriz es eso, es un escalar. Pasa que si se lo mostramos así en cálculo, salen todos corriendo. ¿No? Entonces, en cálculo mentimos un poco, pero ahora pueden ver que es lo mismo, que tanto para cálculo 1 y cálculo 2, en el fondo, las definiciones son las mismas. Simplemente que cuando aumentas la dimensión, la matriz te queda cada vez más grande y se complican las cuentas, pero es la misma cuenta. Bien. Hagamos ejemplos si quieren de esto. Pero es hacer la cuenta esa, ejemplo. F de xy igual x al cuadrado por y, seno de x, e a la x por y. Entonces, recuerden, esto es F1, esto es F2, esto es F3. Entonces yo quiero armar mi matriz jacobiana en un punto X. Entonces, para acordarse, esto a mí me resulta difícil acordarme, me resulta más fácil de esta manera. La primera fila es el gradiente de la primera función, la segunda fila, gradiente de la segunda función, y así. Pero, si ustedes se acuerdan más de esta, está bien. Son la misma, ¿no? Acá desarrollé los gradientes. Entonces, gradiente de la primera función. Entonces, ¿cuánto es la derivada de F1 respecto a X? Dos xy. Ahí va, 2xy. Y la derivada de F1 respecto a Y, 2x. casi, X a la 2, perdón. está al cuadrado, ahí va. Y esto es el gradiente de F1. ¿No? Si ustedes a esto lo escriben como un vector, es el gradiente de F1. Y así seguimos. Ahora la derivada de F2 respecto a X, me va a dar coseno de X. La derivada de F2 respecto a Y, me da 0. La derivada de F3 respecto a X es Y por E a la XY. La derivada de F3 respecto a Y es X por E a la X. Y está. Y ahí conseguí mi matriz jacobiana. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se calcula la matriz jacobiana? Es que este punto es fácil. Bueno, en Taylor Orden 2 te aparece lo que se llama la hessiana. Ahí tenemos que ir un poquito más. Esto te alcanza para Taylor de orden 1. Ahí es donde aparece el diferencial. Pero ya vamos a llegar a Taylor. Todo esto, toda la teoría general, para convencerlos de que la matriz asociada al diferencial, cuando tenemos una función que va de Rn en R, es simplemente el gradiente. ¿No? El jacobiano, que es la matriz asociada al diferencial, es el gradiente. Porque hay una sola función. ¿Bien? Porque la imagen vive en R. Entonces, como hay una sola función, es como que tienen solo la primera fila. Y la primera fila es el gradiente. Eso fue lo que usamos arriba, que una función que va de Rn a R, la matriz jacobiana es simplemente el gradiente de la función. ¿Sí se entiende eso? O sea, lo pueden pensar así si quieren. Esto es un ejemplo. F de x1, x2, xn es igual, no sé, el producto de ellos. x1, x2, xn. Pero tengo una sola función, una sola f1, porque estoy yendo a R, tengo una sola coordenada. Entonces, cuando yo vengo a mi definición de diferencial, como hay una sola f1, tengo solo este elemento. No tengo ningún otro porque no tengo más coordenadas para derivar. Entonces me quedo solo con el gradiente de f1, que bueno, en este caso f1 es f. Llamarle f1 a esto es f, porque es una sola coordenada. Por eso es que me da el gradiente. Bien.
Buenísimo. Entonces esto nos va a venir a bien ahora para el práctico 9. En donde el ejercicio 4 les pide hallar la matriz jacobiana. Bien, para cada una de estas funciones. Ahora hacemos algún otro. Las primeras tres son bastante, no sé si decirlo sencillo, pero rutinarias, porque son funciones lindas, digamos. Acá hay que pensarlo un poco más. Entonces ahora después vemos un caso de esto. Lo que me falta explicar para que puedan hacer el ejercicio 4 es cómo se hace esto. Que a priori está mal porque esto funciona solo en R2, pero acá tienen casos con R3 y cosas. Ah, no, esto está, no, está en R3, sí. Pero vamos a ver cómo se hace eso. No, perdón, sí, pero acá está en R3. Bueno, sí, falta una variable. Esto es la matriz, perdón, la transformación lineal diferencial aplicada a este vector. Entonces, ¿ustedes recuerdan de cálculo 1 cómo hacían para evaluar? O sea, si ustedes tienen una transformación lineal T, de R algo, vamos a ponerle de R2 a R. Y ustedes conocen la matriz asociada, que le llamo A. ¿Cómo se vincula aplicar la transformación de un vector con la matriz asociada? ¿Se acuerdan de eso? O sea, T de V. ¿Con las coordenadas? No. Bueno, puede tener que ver. Dicho así, creo que no, pero capaz que sí. La T de V es simplemente multiplicar por la matriz V. Por la matriz A, perdón. Ustedes tienen cualquier transformación lineal, pueden hallar la matriz asociada, y en el fondo van a ver que la transformación lineal aplicada a un vector es multiplicar la matriz asociada por el vector. Pero entonces, el diferencial de una función aplicado en un vector, que le llama delta x, delta y, pero es un nombre, es la matriz jacobiana multiplicada por ese vector, porque jacobiano es la matriz asociada al diferencial. Entonces, ustedes una vez que calculan en jacobiano, multiplican por este vector así genérico, o sea, estos son chirimbolos, delta x, delta y, no sé, no importa lo que significa, son chirimbolos, hacen la cuenta y está ahí, el resultado les va a dar ahí. ¿Y se entiende entonces cómo calcular esto? ¿Quieren ver un ejemplo? ¿Sí? El 11 del práctico 8, práctico 9 Ruber. Ahora lo vemos entonces antes de seguir avanzando. Vamos a hacer uno del práctico. Así ya vemos un poco cómo funciona. No me lo copió. Ahora sí. Entonces, primer paso, lo primero que nos pedía era la matriz jacobiana. La matriz jacobiana en un punto de x, y. Observación, esta función va de R2 en R. Porque tiene una única coordenada. Entonces, ¿qué va a quedar en la matriz jacobiana? Lo dijimos hace 2 minutos. Una función de Rn a R, ahí va el gradiente, ¿no? O tenemos una función de Rn a R, la matriz jacobiana es el gradiente. Entonces, esto es el gradiente de f evaluado en x. Y ahora hacemos la cuenta. Primera coordenada es la derivada de todo esto respecto a x. Entonces me queda e a la x más 4 coseno de 2x menos y. Voy a poner más apretadito porque no voy a entrar todo. Ahí va. Segunda coordenada, la derivada de f respecto a y. Entonces, acá me faltó un más y acá arriba. E a la x más y menos 2 coseno de 2x menos y.
Y después me pide evaluarlo en este punto, porque me pide la matriz jacobiana evaluada en ese punto. Entonces acá tengo que poner 0, acá tengo que poner 0, y ver qué da. Entonces la matriz jacobiana evaluada en 0, 0, me fijo. E a la 0 más 4 coseno de 0, e a la 0 menos 2 coseno de 0. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. Bien. ¿Cuánto vale e elevado a la 0? Está más fácil. Vale 1 también. Entonces nos termina quedando 1 más 4, ¿no? Porque tenemos 4 por 1. 1 menos 2. Tenemos menos 2 por 1. Entonces nos queda 5, 1. Y eso es la matriz jacobiana evaluada en el punto 0, 0, que es la primera parte del ejercicio. Bien. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Entonces ahora nos pide, faltó un signo. Sí, tienes razón, gracias. Faltó un signo de menos acá. 1 menos 12 menos 1. Gracias, Rubén. Ahora nos pide calcular el diferencial de la función f evaluado en 0, 0 aplicado al vector, sin el puntito, aplicado al vector delta x delta y. ¿Bien? Todo esto es la transformación lineal. Que no se confundan que están aplicándola ahí, la están calculando ahí, ¿no? Porque en cada punto el diferencial va a cambiar. O sea, para cada punto distinto tienen una transformación lineal distinta. Entonces, todo esto es la transformación lineal, y este es el vector donde quieren evaluar la transformación. Este sería el v, en el caso de que tenían t de v. Esto sería el t, esto sería el v. Entonces, recordando lo que dijimos hace un ratito, esto es igual a multiplicar la matriz asociada en alguna base, la base canónica en este caso, porque esto está en la base canónica, por el vector. Pero por suerte nosotros conocemos quién es esto. Esto es el jacobiano, evaluado en 0, 0. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, lo que hay que hacer para hacer la cuenta es escribir esto como un vector columna en realidad, ¿no? Porque para poder multiplicar dos vectores, uno tiene que ser fila y otro columna. Si no, no podemos. Entonces, el diferencial de f evaluado en 0, 0 aplicado al vector delta x delta y va a ser lo mismo que el vector 5 menos 1, que es la matriz jacobiana, por el vector delta x delta y. Producto de matrices. Entonces me queda 5 delta x menos delta y. ¿Pero qué te complica, Marcela? O sea, delta x y delta y lo tienen que ver como que son símbolos. Es que no importa lo que es, representan un pequeño incremento. Eso sale, si ustedes revisan lo que vieron en teórico, salen de la definición de diferenciabilidad, que ustedes ponían esos chirimbolos. Lo que representa es un pequeño movimiento en x, pero en este caso no importa eso. En este caso, pensalo como que es un vector xy, es un símbolo que le estás poniendo. O sea, para este ejercicio no es importante entender qué es el delta x, delta y, porque no lo usas en ningún momento. Acá podría ser B1, B2, y esto se hace igual. Lo único que importa es cómo calcular el diferencial aplicado a un vector. Bien. Entonces no se mareen con ese delta x, delta y. Ustedes tómenlo como que son símbolos formales, representan algo, no importa qué representan, y úsenlo. O sea, es un vectorcito ahí, ustedes quieren calcular esta transformación lineal aplicado a ese vector. ¿Cómo se hace? Se multiplica la matriz jacobiana por el vector. ¿Sí? El resultado es este que está acá.
¿Se entendió este ejemplo? Sí. Buenísimo. Entonces tienen para divertirse ahí con el B y el C. En realidad todos, pero estos son un poquito más, eh, vamos a decirlo, no sé si difícil, pero complicados. Igual podemos echarle un ojo ahora. Pero y el B y el C es la misma historia. Lo único que en este caso les va a quedar una matriz, o sea, la matriz jacobiana va a ser una matriz 3 por 2 o 2 por 3. A ver, tiene que tener dos filas y tres columnas. 2 por 3. Entonces, tienen que multiplicar por algo que sea delta X, delta Y, delta Z. Eso es lo que yo decía que está medio raro. Bien, porque en este caso lo que tienen que multiplicar o lo que tienen que evaluar el diferencial es en delta X, delta Y, delta Z. Porque tienen tres coordenadas, X y Z. Pero la historia es la misma. Calculan la matriz jacobiana, multiplican la matriz jacobiana por ese vector, y lo que da el resultado ya está. Dice Gal. Oh, está bueno, Gal. A mí me gusta Gal. Bueno, entonces, déjame ver rapidito el ejercicio que preguntaba Ruber. Si le respondo a eso antes de olvidarme y ya volvemos a practicar más. Ejercicio 11. Que es 11 es este que está acá. Bien. Entonces, tenemos una función de Rn que lo que hace es a cada vector de Rn le asocia su norma. Estudiar en qué puntos de Rn la función es diferenciable. ¿Cuál es la duda, Robert? ¿Cómo hacerlo? ¿Te trancaste en algo? Ahí va. Sí, vos para mostrar que es diferenciable tenés, y eso es algo de lo que iba a ver hoy, tenés la condición suficiente de diferenciabilidad, ¿no? Que te dice que si las derivadas parciales existen y son continuas, entonces la función es diferenciable. Está bueno, por eso en cero te va a quedar que no es continua, por lo tanto no es diferenciable. No sabes a priori si es diferenciable. Por eso pregunta, ¿en qué puntos va a ser diferenciable? En cero tiene sentido que no. Pensá como valor absoluto, ¿no? El análogo de esto, cuando n es igual a 1, es ser valor absoluto. Y te acordás que en cero no era derivable, te quedaba como un piquito. Entonces tiene sentido que pase lo mismo acá. Porque la norma es más o menos como valor absoluto en ese sentido. Entonces, si alguien lo hizo mi consejo, esta es la norma usual, por las dudas. Mi consejo es escribirlo, o sea, es Pitágoras. Es la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más bla 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 xn al cuadrado. Entonces derivan eso, la derivada de todo eso respecto a xn, n genérico, y ven que le da. Si no me equivoco, le tiene que quedar la derivada de f respecto a xy, va a ser xy sobre la norma de x. O sobre dos veces la norma. No, xy sobre la norma de x tiene que quedar. Profe, ¿y el 2S qué está haciendo ahí? No, no queda muy claro ese 2, ¿no? Porque es la norma 2, porque hay infinitas normas en Rn. Se está diciendo que uses la norma 2, que es la norma usual. ¿Bien? Ustedes se acuerdan, en el práctico de topología creo que era que vimos que había como 3 o 4 normas y las bolas, el dibujo de las bolas difería de cada bola, de cada norma. Había algunas normas donde la bola quedaba cuadrada, otras quedaba redonda, otras quedaba un rombo. Entonces en Rn vos tenés infinitas normas y el 2 simplemente te hace indicar que es la norma usual. Es una Bárbaro, manera de... gracias. Gracias. Bueno, no sé si significa eso, pero capaz que se puede ver así. Es una buena manera de acordarse. Elevar cada coordenada al cuadrado y hacer raíz, por eso aparece un 2. Aparte la raíz es un medio, entonces también hay un 2 involucrado. Norma 2. Bien. Pero volvemos al práctico 9.
Ejercicio 1, súper interesante, me re divertido hacerlo. Vamos a intentarlo. ¿Tienen idea cómo es el partido? ¿Alguien nos está mirando? 0-0 sigue, además. Entonces no nos estamos perdiendo de mucho. Entonces el ejercicio dice, se sabe que una función que va de R2 en R cumple que la derivada respecto a x en 0,0 vale 2, la derivada respecto a y en 0,0 vale menos 1, y que f es diferenciable en el origen. Calcular la derivada direccional en el origen para cualquier vector. Entonces, con esta información, conociendo derivadas parciales y conociendo que es diferenciable en el origen, ¿cómo calculamos esto? Con el producto interno, Ahí va. Recuerden el teorema que nos decía. Si f, un abierto, esto es general, de Rn en R, es diferenciable está diferenciable, entonces la derivada de f respecto a v en un punto de xy, bueno, es diferenciable en xy, o sea, en ese punto, o en x0 y 0. Entonces la derivada direccional en ese punto es el producto interno entre el gradiente evaluado en x0 y 0 y el vector v, que es el que me da la dirección. Entonces, saber que una función es diferenciable nos dice que si calculamos las derivadas parciales, sabemos todas las derivadas después. En este caso, el gradiente de f en 0, 0 es la derivada de f respecto a x en 0, 0, derivada de f respecto a y en 0, 0. Y bueno, justo es lo que me está diciendo la letra. Esto vale 2, esto vale menos 1. Entonces ya está, tenemos todo. Porque ahora la derivada de f respecto a cualquier vector v en 0, 0 va a ser el producto interno entre 2 y menos 1, hk. Le llamo hk porque acá le llamo hk, simplemente. Bueno, 2h menos k. Y listo, terminó el ejercicio. Es un ejercicio bien para recordar este teorema. Y para ver esto, o sea, entender al fondo de esto, que una función sea diferenciable en Rn es muy potente. ¿No? Porque nos permite, solo sabiendo las derivadas parciales, que son finitas porque a lo sumo son n, nos permite saber la derivada en cualquier dirección, que las direcciones son infinitas. Bueno, no sé si tan fácil, pero algo que involucre esto, capaz que sí, que puede haber. Bien. Aclaración, no nulo, simplemente para que tenga dirección, ¿no? Porque recuerden que la gracia es que el vector me esté dando una dirección. El vector nulo no tiene dirección, es un puntito nada más. Entonces lo de no nulo simplemente es para que sea realmente una derivada direccional. ¿Dudas sobre este ejercicio? ¿El resto? No. Entonces, ahora sí vamos al ejercicio que me gustó, porque ahora que me cuenten me equivoqué. Quiere decir que el 2 me gustó. Hacemos el 2. El 3 es muy parecido y lo hice en la mañana. Entonces, están las notas en la mañana y está en el video de YouTube de la mañana. Pero intenten hacerlo, por favor. Si no les sale, miren cómo se hace, pero intenten hacerlo. Si entienden cómo se encara el 2, van a poder hacer el 3 porque es muy similar. Pero bueno, si no les sale, tienen la resolución hecha en video. Entonces, la letra es, tenemos una función de R2 en R
Y sabemos lo siguiente. Sabemos que en la recta X, en la recta Y igual a 1, para X distinto de 0, la función se comporta así. En la recta X igual a 0, la función se comporta así. En la recta Y igual 1 menos X, la función se comporta así. Bien. Entonces sabemos cuánto vale la función en ciertos lugares, no tenemos idea cuánto vale la función en todos lados. El ejercicio va a pensar un poco qué podemos decir sobre las derivadas y eso con esa información que tenemos. Sí. Mi recomendación en este tipo de ejercicio, siempre dibujar el dominio. Porque un dibujo ayuda mucho. O sea, dibujar el dominio en el sentido de dibujar qué es eso que está pasando ahí. Nos está diciendo que en la recta, o sea, estos, los puntos X y, son los puntos que están en la recta y igual a 1. Y después nos pide que el X sea distinto de 0. Entonces en la recta y igual a 1, pero con X distinto de 0, lo dibujo abierto. Son como dos semirrectas. Sin que toque el eje. Ahí la función se comporta como X al cubo más X al cuadrado. Acá abajo, sí, tengo batería, sí, o sea, tengo el cargador conectado, pero la batería murió. Sí, conecto el cargador. Sí, ahí. Yo estaba pensando que era mío y lo puse a cargar, pero seguía apareciendo lo mismo. No, no, es el mío, es el mío. Entonces, ¿hasta acá me siguieron? Sí. Entonces, ahora voy a seguir así. La otra parte que sé es que en la recta, donde x vale 0 y y vale libre, o sea, la recta x igual a 0, me comporta así. ¿Cuál es la recta x igual a 0? El eje y. Si me sale. Bueno, tiene que quedar recto. En el eje y, la función vale y al cuadrado menos 2y más 1. Y por último, tengo la información en la recta y igual 1 menos x. Bien, voy a escribir acá para que se vea. Esto es en la recta y igual 1 menos x. Esa recta pasa por este punto. Cuando x vale 0 pasa por y, pasa por este punto de acá, perdón. Y cuando y vale 0 pasa por 1. Entonces es algo así que viene por acá, se va para allá y acá sube para arriba. No intersecta en la recta roja, digamos, porque me está pidiendo que el x sea distinto de 0. Entonces, se suponía que era una recta, que no medio raro el dibujo. Entonces, imagínense que es una recta que le falta un punto. Ahí la función se comporta como x. Nada más. Esa es toda la información que tenemos en la función. Yo me paro en un punto acá, no tengo idea cuánto vale la función. Acá tampoco, acá sí. Acá me fijo cuál es el x, y bueno, la función es evaluar ese x al cubo más x al cuadrado, y tengo el valor. Me muevo un poquitito para arriba, un epsilon, y ya no tengo idea cuánto vale la función. Entonces realmente es muy poca la información que tenemos de la función. Lo interesante es que aún así podemos sacar bastante información de las derivadas. Entonces la pregunta 1 es, indique en qué puntos es posible hallar la derivada parcial respecto a x o respecto a y en qué puntos es posible hallar el gradiente. Vamos a empezar con la derivada respecto a x. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué puntos será posible hallar la derivada respecto a x? En la recta azul y en la verde. Bueno, en la recta azul puede ser. ¿Por qué? Porque en realidad ahí sabemos cómo se comporta la función. Ahí va. Recuerden cómo es la definición de la derivada parcial. La derivada parcial respecto a x, evaluado en un punto x0 y 0, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 y 0 más h por 1, 0, que es el vector horizontal, menos f de 0, 0 sobre h. Pero entonces,
Esto lo conozco, perdón, 0, 0 no, f de x0, y0. Esto lo conozco porque es el centro, está en la recta azul, y cuando me muevo en H también, porque siempre me estoy moviendo en el eje azul, digamos, en la recta azul. Entonces, teníamos aquellos los límites laterales que en este caso se transforma en acercarse acá por izquierda o por derecha, pero siempre dentro de la recta azul. Por lo tanto, como yo sé cuánto vale f en la recta azul, puedo calcular eso. Y como puedo calcular eso, puedo calcular esto, puedo hallar el límite. Puede ser que el límite no exista, pero lo puedo calcular. ¿Sí se entiende por qué puedo calcular la derivada respecto a x en todos los puntos de la recta azul? ¿Sí? ¿Y este punto acá qué les parece? Ese punto no está en la recta azul. ¿Se podrá calcular la derivada respecto a x? Y sí, ¿no? Porque de mismo. Cuando vos te acercás por acá y por acá, conocés cuánto vale. Muy seguramente ahí no exista la derivada, porque justo en el punto tienen que usar esta función, cuando se acercan tienen que usar esta otra. Entonces el límite le va a quedar algo muy feo. Pero que poder calcular se puede. Entonces yo ahora Claro, porque es un límite, ¿no? Es por eso que podemos. Si fuera, por ejemplo, en vez del límite, es hablar valor numérico, ahí no podríamos, si sustituir, porque ya no existe, no está definido en ese punto. Pero un límite te acercás. No, también podrías, porque este punto pertenece a la recta roja y sabes cómo se comporta la función ahí. La función se comporta como eso. O sea, el tema es que vos acá, para poder calcular el límite, tenés que saber qué es este y tenés que saber qué es esto. ¿No? Me tenés que dar una expresión para esas dos cosas. Y después recién ahí calculás el límite. ¿Qué pasa? Vamos a pensarlo así. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la derivada respecto ahí en ese punto? Yo no tengo idea cuánto vale la función en estas direcciones. La derivada respecto ahí, lo único que cambia es que este vector es el 0, 1. Yo esto lo puedo calcular. Me va a quedar x0 al cubo más x0 al cuadrado. Pero cuando vengo acá, fui. Porque estoy en esta recta vertical. Y yo ahí no tengo idea cuánto vale la función. Entonces no puedo sustituir acá. ¿Se entiende? Entonces, como no podemos sustituir, o sea, no sabemos cuánto vale esto, porque no tenemos esa información, nunca vamos a poder calcular el límite. El silencio es que están pensando que se reperdieron. Yo estoy pensando, Bien. porque en realidad vos ahí es, capaz que es demasiado, pero vos ahí lo que estás viendo es una recta que es vertical. Sí. Y ya sabés, si tenés un punto por el cual pasa, vos podés decir quién es la recta vertical. No, la recta sí, pero vos lo que necesitas es saber cuánto vale la función en esa recta vertical. Y eso es lo que no sabes. Ujú. Porque vos solo sabés, si vos agarras un entorno acá, solo sabés cuánto vale en la recta horizontal. En la recta vertical no tenés idea de cuánto vale la función. Ah, O sea que la verde entonces no la podemos calcular. Y la verde no va a tener derivada respecto a X, claro, porque vos te Claro. paras en un punto Y y no no es una tenés un historia. entorno. Claro, tendrías que saber cómo cambia la función cuando te moves así. Y no tenés idea. Pero la roja podemos calcular con respecto a I. Claro, en la roja van a poder calcular con respecto a Y. Porque ustedes se paran en un punto y la derivada respecto a Y es acercarse por acá o por acá. Y ahí ustedes saben cuánto vale esta función. Porque están siempre en la recta roja. Pero no van a poder calcular la derivada respecto a X. Porque cuando se acercan por la horizontal no tienen idea cuánto vale la función. pero en el punto rojo sí podés calcular respecto a X y respecto a Y. Estoy de acuerdo. En el punto Ahí. rojo puedes calcular las dos. Respecto a X y respecto a Y. ¿No? Porque conocéis las dos direcciones. Y respecto al vector que está en la recta azul. Verde, perdón. Sí, también en esa. Estoy leyendo el chat.
Ahora vemos la verde. Entonces, ¿se entiende por qué en la recta azul solo podemos calcular la derivada respecto a x? Y en la, y en la recta roja solo podemos calcular la derivada respecto a y. ¿Sí? ¿El resto? Sí. Bueno. Entonces, como bien decía la compañera, en el punto este podemos las dos, ¿no? Porque de vuelta conocemos qué pasa cuando nos acercamos por acá, porque ahí estamos en la recta roja y sabemos qué pasa, y sabemos qué pasa cuando nos acercamos por acá. Pero es el único punto en donde podemos hacer eso. Entonces, eso responde esta pregunta. ¿En qué punto es posible hallar el gradiente? El único punto va a ser ese. Este punto de acá es el 1, 0. Perdón, el 0, 1. Después ya acabamos de ver dónde podemos hallar respecto a x y respecto a y. Entonces aprovecho este ejercicio para escribir más o menos cómo sería en un parcial de desarrollo, es decir, esto, ¿verdad? Que quise decir con el dibujito. Entonces, ponemos la fórmula, por ejemplo, y decimos, para poder calcular la derivada de f respecto a x en un punto de x0 y 0, necesitamos saber cuánto vale f de x0 y 0 más h de 1 a 0. Por lo menos para h chiquitos, ¿no? Porque el límite tiende a 0, pero en un entornito tenemos que saber cuánto vale. Para valor absoluto de h menos que epsilon se tiene. Simplemente lo que digo es, tenemos el punto, tenemos un entornito ahí que es menos epsilon, epsilon, ahí, cerquita, tenemos que saber cuánto vale la función. Entonces, para que pase eso, o el único lugar donde pasa eso es en la recta verde, azul, perdón. Como en la recta azul es el único punto, el único lugar donde pasa eso quiere decir que conocemos esto. Solo podemos calcular la derivada de f respecto a x en los puntos de la forma x1, que son los puntos que forman esa recta. Entonces, esta sería una respuesta de desarrollo, digamos. Es decir, ¿qué necesitamos para calcular? ¿Y por qué solo vamos a poder? O sea, la justificación de por qué solo en esa recta es esto. Solo podemos calcular esto porque solo ahí es donde sabemos cuánto vale la función. Entonces es como, queremos calcular esto, para eso necesitamos esto. Esto se cumple solo en este lugar, entonces solo ahí lo podemos calcular. Bueno, es un esquema, digo, tampoco es que tiene que ser tan perfecto, pero desarrollo la idea es eso, es expresarse. Tampoco tiene que ser súper matemático, ustedes se fijan, casi no hay símbolos, es casi todo letras. Un texto tiene muy poquito símbolo matemático, pero lo importante es expresar bien la idea. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para calcular la derivada respecto a x? Tal cosa. ¿Dónde se cumple eso? En tal lugar. Bueno, ahí yo puedo calcular la derivada respecto a x. En los lugares donde no se cumple no puedo, porque me falta información. Bien. Y bueno, lo mismo habría que hacer con la derivada respecto a y, etc. Y con el gradiente. El gradiente se va a poder calcular donde podamos calcular las dos derivadas
usan las dos derivadas parciales. El único punto donde podemos calcular las dos derivadas parciales es el 0, 1. ¿Por qué? Porque es la intersección de la recta azul, que es donde podíamos calcular la derivada respecto a x, con la recta roja, que es donde podíamos calcular la derivada respecto a y. Entonces, como está en ambas rectas, podemos calcular ambas derivadas. Bien. Pero de vuelta, quiero que noten que una vez que hicimos el dibujo, capaz nos llevó un ratito a darnos cuenta, pero sale el ejercicio. Si no hubiesen hecho el dibujo no digo que no salga, pero realmente es muy difícil darse cuenta en dónde es derivable respecto a x, dónde es derivable respecto a y. Entonces siempre es una buena idea hacer el dominio de la función. En estos ejemplos así que saben dónde valen algunos puntos, quieren saber cosas. Capaz que no les sirve de nada, pero bueno, en la mayoría de los casos sirve. Bien. Entonces, ¿dudas hasta acá? Te quiero preguntar algo, Ian. Ese 1 lo sacaste de Alejo, ¿cierto? Yo creo que era el que trabajaba con que 1 era así y 0 no, puede ser. O alguien más trabaja con ese mecanismo. A Marco también trabaja con ese, mira. Yo sabía de Alejo, hace un año más que estaba trabajando con ese mecanismo. Ah, todo el mundo lo usa. Bueno, vete que empezar a usar entonces. Bueno, si quieren decir que sí, digan una, no, mentira. Pongan que sí porque no me voy a acordar que es una y que es 0. Mejor pongan que sí o que no. Entonces, yo soy consciente que esto puede ser difícil de procesar. Lo que a mí me importa que les quede claro es, para calcular la derivada respecto a x en un punto, ustedes tienen que saber cómo se comporta la función cuando se mueven horizontalmente cerca de ese punto. Porque si no tienen esa información, no pueden calcular el límite. Porque necesitan saber cuánto vale esto. Y saber cuánto vale esto es saber cuánto vale la función en una línea horizontal. Cerquita, capaz que acá no tenés idea cuánto vale. Pero si vos sabes cerquita, ya está, porque el límite es cuando h tiende a 0. Entonces, cuando estás muy cerquita del punto, vos necesitas saber cuánto vale la función si te moves muy poquito en el eje horizontal. Si vos sabes eso, puedes calcular la derivada respecto a x. Si no, no. Y lo mismo para cualquier derivada direccional en cualquier dirección. Vos tenés que saber cuánto vale la función cerquita del punto en la dirección que querés calcular la derivada direccional. Si vos sabes eso, podés calcular la derivada, si no, no. O sea, ese es el concepto clave de este ejercicio. Bueno, muy bien lo que dice Rubén. ¿Qué pasa si nos paramos en un punto acá, por ejemplo? ¿Voy a poder derivar respecto a x? ¿Qué les parece? No, no, porque si yo me acerco por acá y por acá, horizontalmente, no tengo idea cuánto vale la función. Yo solo sé cuánto vale en la recta verde. Lo mismo va a pasar si me acerco por acá o por acá. Pero hay una dirección que sí sé cuánto vale la función. Es justo la dirección de la recta. Si yo me acerco por acá o por acá, yo sé cuánto vale la función. Entonces, en la recta verde, yo puedo calcular las derivadas direccionales en esta dirección, justamente. Esa es la dirección de la recta. 1 menos 1 es la dirección de esta recta. Entonces, la parte B justo les pide calcular la derivada acá en esta dirección. Entonces, ¿cómo harían eso? ¿Se dan cuenta? No, Robert, vos no tenés que decir que acertaste, tenés que decir que entendiste. Bien. Ahora sí. Entonces, ¿cómo calcularíamos la derivada? Bueno, tenemos dos maneras. Ah, bueno, a ver. Sí, tenemos dos maneras. Bueno, parametrizamos la recta. Puede ser, pero no es necesario igual. Ahí va, una manera es con la definición. La otra manera es usando el teoremita. Pero para usar el teorema,
hay que asegurarse que la función sea diferenciable. O sea, el teoremita sería el producto interno entre el gradiente y no sé qué. Entonces vamos a hacerlo con la definición para practicar un poco. La derivada de f respecto al vector v. Bueno, voy a copiarla abajo que tengo más lugar. La derivada de f respecto a v, donde v es el vector 1 menos 1, entonces esta derivada evaluada en 0, 0, que es la que me pide, es el límite cuando h tiende a 0. Voy a poner colores a esto para que quede más claro. De f evaluado en 0, 0, o sea, el mismo punto que está acá, más, ponemos color a esto, h, el color donde fue, h, le ponemos color a esto, 1 menos 1, menos f en 0, 0, sobre h. Esto siempre es igual, en cualquier dirección. Lo único que va cambiando es la dirección. El v que ustedes ponen acá es el que ponen acá. Y después el resto es igual. ¿Qué símbolos, perdón? Sí, perdón. Es lo mismo, ¿no? Pero sí, está bien. O sea, lo mismo me refiero a que nos da la misma recta. Porque son colineales, pero está bien, es así el vector. Entonces, tengo que primero saber cuánto vale f en 0, 0. Subo a mi letra del ejercicio. Me fijo en cuál de los casos estoy. Bueno, mirá, si i vale 0, en 0 a 0 no, perdón, en 0, 1 era. Copié cualquier cosa. Déjenme corregir eso. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora sí. Entonces tenemos que saber cuánto vale la función en 0, 1. Entonces vengo acá y digo, mira, si i vale 1, yo estoy en 0, 1. Entonces la función vale i al cuadrado menos 2i más 1. I al cuadrado menos 2i más 1. Que en este caso se transforma en i vale 1. Se transforma en 1 menos 2 más 1. Que es 0. Bien. ¿Hasta acá me sigue? H es un escalar. Esto es un límite de R, digamos. H es una variable común y corriente. Entonces ahora tengo que saber... quiero mover esto un poquito. Ya. Tengo que saber el valor de esto. Esto es f de h1 menos h. No, lo que hice fue sumar este vector. La primera coordenada es 0 más h, la segunda es 1 menos h. Esto es igual, bueno, ¿yo qué hago? Voy a mi función y veo cuál me cumple eso. h, 1 menos h. Oh, mirá, es esta. x, 1 menos x. Y la función ahí simplemente es x, es la primera coordenada. Entonces, en este caso simplemente es h. Y ya casi estamos, porque entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de h sobre h. H sobre h vale 1, así que el límite da 1. Perdón, lo Sí. Violetita, ¿podrías decirlo de nuevo porque me perdí? Bien. Entonces, lo primero que hay que hacer es esta cuenta. Bien, esto es una cuenta de álgebra lineal, digamos, un vector más un escalar por un vector. Entonces, esto nos da 0 más h, en la primera coordenada, eso es h, y luego 1 menos h, en la segunda coordenada. ¿Hasta ahí me siguen? O sea, que sumás coordenada a coordenada. Claro, porque son vectores de R2. Esto es un escalar, y bueno, lo que estás haciendo es b más hw. Y bueno, la suma de vectores, un espacio vectorial, Rn, es coordenada a coordenada. Bien. Y una vez que estás acá, tenés que fijarte arriba en la información que vos tenés, cuánto vale eso. Entonces digo, bueno, mirá, acá tenés algo de la forma h, 1 menos h. ¿No? Coincide con esa forma, donde el x vale h. ¿Siempre voy a obtener alguna que me coincida? Claro, bueno,
Si, ese es el argumento. Si vos querés calcular acá la derivada respecto a y, no. Porque vos no sabés cuánto vale acá, digamos. Tenés que saber f de, no sé, x02, por ejemplo. Por decir ahí. Y no tenés esa información. Pero cuando bien. estás calculando en una que sí, vas a poder hacerlo. Por ejemplo, acá te movés solo en la recta verde, y ahí sabes cuánto vale la función. Vale h. Y tal, una vez que estás ahí, estás en el límite. Entonces, por eso yo le decía más arriba, capaz que ahora se entiende un poco más, que si ustedes no pueden calcular esto, no saben cuánto vale, no pueden calcular el límite. Porque no tienen una expresión para poder hacer el límite. Tienen que saber cuánto vale esto. Bien. Entonces está, la derivada de f respecto a v, en ese punto donde v es 1 menos 1 da 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Creo que preguntaba cómo hacer el ejercicio. Indicar en qué punto se puede decir algo sobre la diferenciabilidad de f. Entonces, para eso, déjenme recordarles un teorema que supongo ya vieron en clase, que nos dice que si f es una función de Rn en R, en R o en Rm. Bueno, vamos a ponerlo en R, pero funciona igual. Y la derivada de f respecto a x y es continua. Les voy a poner con letras. Tenemos esa función continua con todas las derivadas parciales de primer orden, con todas las derivadas parciales de primer orden continuas, lo que se llama la función C1, entonces es diferenciable. Teorema súper potente, porque ser diferenciable, no sé si vieron algún ejemplo en teórico, es bastante difícil mostrar que una función es diferenciable. Porque tienen que hallar el resto, tienen que ver que el límite cuando h tiende a 0 del resto dividido la norma de h tiende a 0, es un poco delicado hacerlo. Y esto nos salva la cabeza, porque calcular derivadas parciales, no sé si es fácil, pero sabemos hacerlo. Capaz que es una derivada media complicada, pero tenemos un mecanismo para hacerlo. Y ver que es continua no es el argumento de siempre, ver si es producto de continuas, o composición, o suma, resta, lo que sea. Entonces es un camino mucho más corto para probar que una función es diferenciable. Acá me faltó poner, como siempre, en x0, bueno, en Rn, en x1, xn, entonces es diferenciable en ese punto. Ser diferenciable es una propiedad local, simplemente porque es un límite. Todo lo que sea una definición que involucre límites son propiedades locales. Profe, una aclaración que hizo Marco del teórico que en el caso de las derivadas parciales se alcanza con que una sola sea continua. En el caso de que estás en R2, alcanza con que una sola sea continua. Si estás en N, alcanza con que, o sea, tendrías que tener N-1 derivadas parciales continuas y la otra no tendría por qué ser continua. Y dio un paper de una revista, de un magazine de matemática donde está la demostración. Bueno, yo en un principio trabajaría con esto. No descarto que eso no sea cierto, pero tampoco me lo creo. Digo, si él pasó debe ser cierto, pero no me imagino cómo se demuestra. Porque esto sí es fácil de demostrarlo dentro de todo. Porque ustedes quieren lo mismo, quieren mostrar que el límite del resto tiende a 0. Y lo que usan es que como todas las derivadas parciales son continuas, ustedes pueden, para todo epsilon encuentran el delta y no sé qué, y con eso acotan el resto y muestran que el límite es a 0. Pero si una de las derivadas parciales no es continua, ahí habría que usar otra técnica, ya no vale lo mismo. Pero lo pueden usar, digo, si Marco lo dio, lo pueden usar, lo voy a anotar. Yo me manejaría con esto porque es lo que sé, pero si Marco lo dio, yo le creo. No sé, todas o todas menos 1.
todas menos 1. Entonces, en el ejemplo que estamos, ¿en qué punto tendría sentido preguntarse si es diferenciable? ¿Qué les parece? ¿En 0,1? Ahí va en 0,1 nada más. ¿No? Porque para saber si es diferenciable, tenemos que saber si las derivadas parciales son continuas. En particular, tenemos que poder calcular las derivadas parciales. Y como el único punto donde podemos calcular las dos derivadas parciales es 0,1, es el único punto donde tiene sentido preguntarse si es diferenciable. En el resto no tiene sentido porque siempre nos falta una derivada parcial. Entonces nunca vamos a saber si es continua o no. Ahora, con lo que está diciendo de las n-1 variables, podría ser en toda la recta roja o en toda la recta azul. Porque si mostramos que la derivada respecto a x es continua, no importa cuánto vale la derivada respecto a y. Con esto que hizo Marco, igual sigue siendo diferenciable. Entonces, si usamos lo que dijo Marco y lo que dijo Fiori en OpenFIM, podría ser en el punto este o en cualquier punto de las rectas, siempre y cuando, por ejemplo, si estamos en la recta azul, la derivada respecto a x sea continua, y si estamos en la recta roja, la derivada respecto a y sea continua. Porque entonces la otra no importa qué pasa. Bien. Así que bueno, el ejercicio 2 es eso. Repito que el 3 es muy parecido. El 3 tienen un poco de información, bien, saben que en la recta x igual y la función vale x, en la recta x igual 0 vale 0, la función es diferenciable en el origen, y les pide calcular la derivada respecto a x. O sea, bueno, tiene que enseñar, usar algún teoremita ahí por el medio, que vincule la derivada respecto a x con las derivadas en alguna de estas direcciones, que son las que pueden calcular. Profe, en la parte B del ejercicio que ya hicimos, Ajá. se podría haber hecho usando el teoremita de que al haber calculado ya las derivadas parciales y sabemos que existen en ese punto, lo único que faltaba decir era que era continua si ahí aplicamos el gradiente por el vector. Exacto. Sí. Si ustedes prueban, si calculan las derivadas parciales acá, y prueban que al menos una de ellas es continua, después usan el teorema. Usan el teorema que les dice que la derivada parcial respecto a la dirección verde va a ser producto interno entre gradiente con 1 menos 1. Es un buen ejercicio hacerlo, si quieren, háganlo y verifiquen que le da lo mismo, le da 1. Una pregunta, si en el parcial nos piden demostrar algo de esto, ¿tenemos que demostrar también que las derivadas parciales son continuas para poder usar el teorema? ¿O con solo decir que son continuas basta? No, tenés que decirlo y por qué. Digo, por lo general no es necesario meterse en la definición de continuidad. Lo que haces es decir, bueno, esto es continuo porque es un polinomio, o es continuo porque es composición de funciones continuas, o producto No de... tenemos que demostrar que, por ejemplo, x a la 3 es continua. No tenés que demostrarlo con el epsilon delta. Pero sí tenés que decir, es continua por tal razón, porque es un polinomio, por ejemplo. O sea, hay como una batería de ejemplos que sabemos que son continuos. Polinomio, seno, coseno, tangente, exponencial, logaritmo. Entonces esas son continuas. Ya se demostraron en cálculo 1 que son continuas, ahora se usan. Es como verdad, no tenemos que... Claro, ya se demostraba. Se supone que en cálculo 1 en algún momento demostraron al menos una de ellas. Sí. Ahora ya está. Está dado, es de un curso pasado, ahora se usa. Pero digo, es importante en un parcial de desarrollo más que nada que lo digan. Es continua por tal razón. Por más que sea dos renglones, porque es un polinomio. O sea, 2 palabras, 3 palabras, es un polinomio. Pero hay que decirlo, porque si no lo dicen es como, bueno, es continuo. ¿Por qué? Porque vos querés que sea continua, ¿quién dice que sea continua? Vale. Entonces el 3 dijimos que es parecido, el 4 eso. Y bueno, ya nos pasamos de la hora, pero voy a seguir un poquito con Taylor, que es lo que me preguntaban al principio. Igual esto lo vamos a volver a ver la vez que viene, así que si alguno se tiene que ir o se quiere ir, no pasa nada. Yo lo voy a ver porque le prometí que lo iba a ver. Así que bueno. No me acuerdo quién me había preguntado por Taylor. Yo no pregunté.
¿Era sobre Taylor en general o sobre algún ejercicio? Dale, Ruber, no pasa nada. Vamos arriba. En general. O sea, ¿cómo calcular el polinomio de Taylor? Esa es la pregunta. Bien. Un ejemplo, está. Dale. Veamos eso. Entonces, primero, yo sé que capaz suena un poco pesado, pero quiero repasar Taylor de una variable para después ver las semejanzas que tenemos con Taylor de varias variables. ¿Se acuerdan que Taylor era que f, vamos a poner así, desarrollo de Taylor? Algo muy gracioso cuando yo estaba estudiando esto por primera vez, no sé si alguna vez se dieron cuenta, las máquinas del lado de McDonald's dicen Taylor. Yo me acuerdo que fui a comer helado a McDonald's, estaba estudiando esto, dice Taylor. Pero se ve que la marca es Taylor. Comentario aparte. De f de x, ¿bien? Una variable en un punto A es, bueno, no estoy poniendo todas las hipótesis, ¿no? Hay que pedir que sea derivable, con derivada, derivable, no sé qué, no sé cuánto. Suponga que todas las derivadas existen, son continuas, son lindas. Entonces es f de x es igual a f de a más f' en a por x menos a, más f segunda en a por x menos a al cuadrado sobre 2 factoriales y sigue, ¿no? En general es f de a más la suma de dj igual 0 hasta infinito, si quieren hasta un k, el desarrollo de orden k hasta un k, de f la derivada késima evaluado en a por x menos a la k sobre k factorial. ¿Se acuerdan de eso? Un ejemplo clásico en cálculo 1 de esto es calcular el premio Taylor de la exponencial. Y la exponencial es fácil de derivarla, porque cada vez que la derivas, te va dando otra vez la exponencial. Por ejemplo, si calculas el desarrollo de Taylor de la exponencial en 0, todas las derivadas valen 1. Porque la derivada siempre de a la x es a la x, cuando evaluás en 0 vale 1. Entonces todos estos coeficientes valen 1, acá tenés un 0, y te queda que el polinomio de Taylor de la exponencial es simplemente la suma de x a la k sobre k factorial. No sé si alguna vez lo vieron en cálculo 1 eso, pero es clásico. Pues es uno de los ejemplos que siempre se usa. Entonces, en varias variables queremos recuperar esto. Entonces, tenemos una noción de derivada, que es el diferencial. Esto en varias variables va a ser el diferencial. La pregunta es, ¿qué es la derivada segunda? Entonces, eso va a ser lo que se llama la matriz hessiana, en que ahora vemos qué es. Y así podemos seguir. Por lo general no se calcula más allá de la derivada segunda, no porque no se pueda, sino por un tema de que hay que hacer muchísimas cuentas. Y entender hacer hasta la hessiana, que es la derivada segunda, implica el mismo conocimiento que las otras derivadas, de orden más grande. Entonces, como no, teóricamente, o sea, en la teoría no es más difícil, solo es más difícil la cuenta, por lo general no se hace. Entonces, en varias variables, queremos recuperar algo del estilo. Vamos a pensarlo en R2 para fijar ideas y vemos algún ejemplo. Vamos de R2 a R. Supongamos que en R, la función es continua, tiene derivadas continuas, derivadas de segundo orden continuas, toda la hipótesis que ustedes quieran. Entonces lo que vamos a tener es que f en un punto xy va a ser f en el punto x0 y 0. Esto es lo que correspondía al f de a. Más, a primer orden dijimos que es el diferencial el que mejor aproxima. Entonces, el diferencial calculado en x0 y 0 por xy menos x0 y 0. Esto es lo que corresponde, todo esto, perdón, es lo que corresponde al primer término acá.
f' de A, eso va a ser el diferencial de f evaluado en A, ahora A es un punto de dos variables, este es el A, por el xy genérico menos A, el xy genérico menos x0 y 0. Entonces ese es el Taylor de orden 1. Bien, ¿van siguiendo? Y ahora viene el Taylor de orden 2. Entonces voy a sacar el medio de factor común. Voy a poner abajo porque no va a entrar. Más un medio de factor común. Y ahora viene xy menos x0 y 0 transpuesto. Ahora vamos a ver por qué. Esto es un vector, lo tengo que transponer. Por la matriz hessiana, que ahora vemos que es, por xy menos x0 y 0. ¿Llegaron a ver formas bilineales en álgebra lineal 1? ¿O no llegaron a ver eso? No, pará, se ven álgebra lineal 2, creo, perdón. Formas bilineales se ven álgebra lineal 2, me parece. Entonces, si están cursando álgebra lineal 2, lo van a ver. ¿Puede ser las cuadráticas, profe, o tiene otro nombre? Las cuadráticas son un ejemplo de formas bilineales. ¿Sí? Un producto interno es una forma bilineal, por ejemplo. Entonces, la hessiana es una forma bilineal. El diferencial es una transformación lineal, la hessiana es una forma bilineal. Pero bueno, su matriz asociada va a ser una matriz común y corriente. Entonces, todo este término equivale al segundo acá. Esto. Es la derivada segunda evaluada en el punto sobre 2 factorial por x menos al cuadrado. Ese x menos al cuadrado se transforma en esto. Simplemente para poder hacer el producto de matriz. Necesitas un vector fila, columna, la matriz un vector fila. Si no, lo puedes multiplicar, ¿no? Está fila, columna, matriz, fila. Entonces esto por esto te da columna, cuando multiplicas por esto te da un número. ¿Se entiende? Por eso es el transpuesto nada más, para poder hacer el producto de matrices. Y la matriz hessiana en el caso de dos dimensiones es la derivada segunda de f respecto de x al cuadrado, la derivada segunda de f respecto de xy, la derivada segunda de f respecto a ix, la derivada segunda de f respecto a y al cuadrado. Es una matriz que involucra las derivadas de segundo orden. Ah, mirá, sacaron ese tema de Galdós. Ah, no, pará. Sacaron ese tema de dónde. Pero el tiempo de parcial de Galdós es el primer día. Entonces esa es la matriz hessiana. Dale, después siguen otros términos que les digo la verdad no me acuerdo, por lo que decía hoy. Por lo general se calcula hasta acá y después. Para la próxima le prometo que repaso y les cuento qué viene después. Hasta acá me la acuerdo. Pero veamos un ejemplo. F de xy. La verdad que me di cuenta y me equivoqué porque... A ver. No, está bien. Esto es e a la x, no sé, cualquier cosa. E a la x por y. Estoy poniendo una función que sea fácil de derivar. Entonces volvemos acá. ¿Cómo va a ser el diferencial de una función? ¿Quién es cuando la función va de R2 a R? ¿Quién es el diferencial? Va de R2 a R, o en particular de Rn a R. El diferencial coincide con Gradiente. gradiente. La diferencial en realidad no, yo lo dije mal, es la matriz asociada al diferencial, pero por lo general decimos el diferencial es el gradiente, aunque no es lo mismo. Entonces, el diferencial en un punto de xy es el gradiente. Y bueno, primera coordenada es derivar esto respecto a x, segunda coordenada es derivar eso respecto a y. Entonces ya tengo esta partecita. Ahora voy con la hessiana. La hessiana de f. Bueno, tenemos ahí quién es, que es
La derivada de f respecto a x al cuadrado, eso es la derivada de esto respecto a x, que a la x por y. La derivada de segunda de f respecto a xy, eso es la derivada de esto respecto a y. Entonces, a la x. Abajo, la derivada segunda de f respecto a ix, esto es la derivada de esto respecto a x. Derivada segunda respecto a y al cuadrado. Entonces, tengo que derivar esto respecto a y. 0. Y esa es la matriz hessiana. Entonces, ¿qué me dice Taylor? En varias variables, me dice que la función f en un punto xy va a ser f de... Al hacerla fácil, vamos a hacer el desarrollo en 0. ¿Por qué te quedó 0 la última? Porque es la segunda derivada de esto respecto a y. Vos derivás una vez y te da esto, y cuando derivás respecto a y de vuelta te da 0, porque todo esto es constante para y. ¿Y te acordás que cuando derivás respecto a y, todo lo que tiene x lo pensás como constante? Entonces la derivada de una constante me da 0. Ah, genial. Entonces desarrollo en 0. Simplemente para que queden menos cuentas. Esto quiere decir que acá todo donde dice x0 y 0 va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Entonces Taylor me dice que f de xy va a ser f en 0, 0, más el diferencial de f evaluado en 0, 0, por xy menos 0, 0, pero xy menos 0, 0 es xy, más 1/2 por xy transpuesto por la hessiana de f evaluada en 0, 0 por xy. Más un resto, siempre tenemos el resto, ¿no? El tema del resto, aunque el resto decae más rápido que la norma y no sé qué. Tenemos acá, diferencial o gradiente, no sé cómo quieran llamarle, en 0, 0. Me da e a la 0 por 0, 0, e a la 0, 1. Matriz hessiana evaluada en 0, 0. E a la 0 es 1 por 0, 0, e a la 0 es 1, e a la 0 es 1, y acá 0. Entonces esta matriz es 0, 1, 1, 0. Esta transformación lineal es lo mismo que multiplicar por 0, 1. Entonces habría que ponerlo como columna. Y ahora es hacer la cuenta. Bueno, y f de 0, 0 vale 0. Porque me queda e a la 0 por 0, así que queda 0. Profe, ¿la Sí. fórmula cambia entonces porque estamos trabajando en dos variables? No, la fórmula, o sea, yo hice el desarrollo acá solamente para dos variables, pues es igual, solo que el diferencial puede ser una Yo la matriz. conozco diferente la fórmula. La Pasa- derivada primera más la derivada segunda por dividido 2 factorial, por eso mismo, más la derivada tercera dividido 3 factorial, y así sucesivamente. Pero eso es Taylor de cálculo 1, para funciones de una Por variable. eso, Va, ¿qué es esto? por eso. Ahora, Taylor en Y varias es, variables cambia, porque vos fíjate que derivadas de orden 1 tenés n, ya, de entrada. Y antes tenías una sola. Entonces no podés esperar, o sea, es muy raro esperar que solo necesites una de esas n variables parciales, de esas n derivadas parciales para hacer el Taylor, porque cada una tiene su información, digamos. ok, está. Entonces sí, cambia porque es en varias variables. Claro, cambia porque se varía variable, sí. Sí, sí. Entonces, esto es 0 más 0, 1 por xy más 1/2 por xy 0, 1, 1, 0 xy. Bueno, más el resto. Esto es y, ¿no? Un producto de matrices. Y que hay que hacer la cuenta. La verdad que me doy cuenta puse el transpuesto al revés, ¿no? El transpuesto va del otro lado. Eso me pasa muy seguido. El transpuesto, recuerden, simplemente estás puesto para poder hacer la cuenta. Si no, no coinciden las dimensiones y estamos en el horno.
Ahora sí, esto de acá es 0 por x, 1 por y. Esto de acá es 1 por x, 1 por y. Entonces después me queda el producto de este por este. X, y por eso. Y esto es igual a xy más ix. Que es lo mismo que 2 veces xy. Ahora junto todo. El desarrollo de Taylor en 0, 0 a orden 2 va a ser y más 1 medio por 2xy. Y eso es y más xy. Bueno, más el resto siempre. El resto ahí siempre está. Y esto es igual a y más xy más el resto. Bien. Entonces, yo sé que hay algunos, supongo que preguntaba por esto, compañero, hay algunos ejercicios acá que habla de Taylor. Yo como lo pensaba verlo, no repasé mucho, me acuerdo hasta orden 2, pero lo vamos a ver, la que viene la vemos bien en detalle. Pero la fórmula es esa, es a orden 2 por lo menos. Es esta que está acá. Con la sutileza que acá no va el transpuesto, va del otro lado. Es la función evaluada en el punto donde está haciendo el desarrollo, más el diferencial evaluado en el punto, o mejor dicho, calculado en el punto, pero evaluado en este otro vector, más 1 medio de este producto. Y tiene la misma interpretación geométrica. Esto es lo que va de la función en el punto. Esto es la aproximación, la mejor aproximación a orden 1, que es lo mismo que pasaba en Taylor de orden 1. Entonces cortábamos ahí y nos daba la recta tangente, ¿se acuerdan? Que era la que mejor aproximaba. Y esto es la mejor aproximación a orden 2, que es lo que pasaba con Taylor. Esto era la mejor aproximación con orden 2. El desarrollo sí, pues tienen más términos, son cada vez más con derivada más alta. Derivada tercera, derivada cuarta, derivada quinta, y así pueden seguir. Entonces, Ian, no sé si respondí un poco la duda. Sí. Disculpa que realmente no me acuerdo cómo sigue, pero para el viernes lo repaso bien y lo vemos. Así que bueno, no sé si hay alguna otra duda, de práctico, de teórico. Sí, es medio raro. O sea, Taylor de grado 1 también es medio raro. ¿Les queda mejor este horario? No sé, capaz podemos. Déjenme ver. El tema es que tendríamos que votar, si no, porque capaz que al resto le queda mejor el otro horario. Pero déjenme ver a ver si puedo todas las semanas de este horario y de última hacemos. La comida. Está bien, hay gente que come temprano. Yo en mi caso a veces no llego, por ejemplo, el viernes no voy a poder entrar porque trabajo. Entonces no llego a tiempo. Comemos mirando. Y sí, total, después le quedan las notas y los videos, así que no tienen por qué anotar nada, ¿no? Mirando y prestando atención, ya está. Hacemos merienda compartida. Cada uno come algo y no podemos juntarnos por el COVID, pero bueno. No, pero no sé. Yo creería que no, porque no falta nada para terminar el semestre casi. Y cambiar el horario ahora me parece que no, pero se podría hacer una encuesta y si la gente vota que sirve más este horario, capaz se puede cambiar. Vemos durante la semana. ¿Cuántos prácticos quedan? Mi respuesta es, en el EVA hay oculto un práctico 10. Digamos, los prácticos están ocultos desde el principio del semestre y siempre había hasta el 10. No sé si va a haber 10 o más. El 10 es sobre integrales impropias, que es el último tema. Entonces, ya estamos ahí. Impropias no, perdón, ya vimos integrales impropias. Integrales múltiples. Múltiples. Sí. El parcial era el 3, creo que comentó Marco, ¿no? Dejar de grabar.